Continuamos acompañándote y ya le doy la bienvenida a Sandra Costa y Alejandro Arros, que nos acompañan también en esta jornada. Bueno, Alejandro, con la típica columna de los días miércoles. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos Hola, ambos. Te agarre su micrófono, Perdón. no se olvide. Es que soy nuevo. Sí, eso, es que sos nuevo. Han estado la semana pasada con mucha actividad, de hecho por eso, Alejandro, no estuviste acá, pero habías avisado con tiempo que ibas a estar dedicado a esto, ¿no? Filmando un documental. Sí, estábamos filmando un unitario documental que se va a llamar Fortuny, un policía como la gente. Es por un premio que ganamos de los concursos federales para la televisión digital abierta. Y bueno, en ese estuvimos la semana pasada. Bueno, ¿y cómo, en qué se basa esto? A ver si lo podemos contextualizar un poquito para la gente. Bueno, primero la inquietud es porque hay toda una historia de los años 70 de nuestra provincia bastante negada, sí, ¿no? Para nuestra sociedad. Desconocida salteña, también, desconocida, ¿no? Sí, negada, ocultada, olvidada. Y entre todos los hechos importantes de la agitada vida política de los 70 en todo el país y especialmente, específicamente nosotros vamos a hablar de Salta. Hicimos un recorte para hablar de un personaje que también bastante desconocido de nuestra historia local, que es Rubén Fortuny. Rubén Fortuny fue el jefe de policía del gobernador Miguel Ragone y se considera que el asesinato de Rubén Fortuny fue el primer crimen político en la historia de Salta de la época de López Rega, digamos, de la AAA, la actuación de la AAA en Salta, ¿no? Claro, cuando ya el terrorismo de Estado estaba instalado, ¿no? Sí, aún antes de la dictadura, del golpe de Estado del 76, ¿no? Miguel Ragone nombra a Rubén Fortuny como jefe de policía, siendo él civil, pero para continuar esos profundos cambios que él pretendía imponer en nuestra provincia y que en algunos aspectos lo logró, pero que no tuvo continuidad por el poco periodo en el que estuvo en su cargo. Y luego de una serie de medidas bastante fuertes que tomó Rubén Fortuny para desbaratar la banda de los comisarios, la corrupción policial que estaba en esos momentos en esta institución, los mete preso, digamos, a personajes como Gil, ¿no? Claro. Que ahora ya los hemos nombrado tantas veces, ¿no? Claro, que ahora ya es un nombre conocido, ¿no? En ese momento todavía era un personaje oscuro que estaba actuando en las internas de la institución policial y formando ideológicamente a nuevos policías, actuando en torturas y en apremios ilegales y en la violación de derechos humanos de la época. Bueno, a esos personajes Rubén Fortuny los mete preso. Esto va a generar un incón, un odio en este sector más reaccionario, de derecha de las fuerzas policiales y de la sociedad civil también. Y esto termina con el asesinato de Rubén Fortuny frente a la Plaza 9 de Julio, cuando iba de la mano de su pequeño hijo de 6 años, que es, bueno, Rubén Fortuny hijo, que hoy lo conocemos también. Pero bueno, ese crimen es bastante poco conocido, ¿no? Sí, y la gente no sabe por qué, en todo caso, hasta fue juzgado como un crimen común, ¿no? No fue juzgado en su momento como un crimen político. Y eso es a lo que queremos llegar en el documental, a ver por qué se cometió ese crimen político, las causas. ¿Cuál era ese contexto, no? Claro, social y político que se vivía. El contexto y todas las medidas que tuvo Rubén Fortuny para generar esta situación donde este sector se sintió muy tocado, digamos, ¿no? Muy agraviado por estas medidas y reaccionó de esta manera, ¿no? Provocando la muerte de un militante de la resistencia peronista, de alguien que había logrado imponer toda una mirada social en las fuerzas policiales, de prevención no represiva, ¿no? Haría falta un Rubén Fortuny de manera permanente, ¿no? Sí. Porque, digo, si hay una de las cuestiones que
que se manifiestan como un reclamo a la policía es el tema de la formación, el tema de cómo se manejan ideológicamente, ¿no? De las complicidades que existen en las fuerzas de seguridad en general. Ya no solamente hablo de la policía ni provincial ni a nivel federal, sino de la gendarmería, de ¿no? todas las Fuerzas Armadas. De todas las Fuerzas Armadas. Sí, sí, sí. Es una mirada muy distinta. Por eso también está nombrado ese personaje que está nombrado en Memorias del Fuego de Galeano, en el libro de Galeano, que ahí fue el primer encuentro que tengo yo con esta figura. ¿Quién es Rubén Fortuny? Claro. Decíamos nosotros. ¿Cómo puede ser que no lo conozcamos todos? Y bueno, esa fue una inquietud que fue creciendo y bueno, hicimos este recorte, porque Rubén Fortuny ocupó también toda una vida política, en el sindicalismo, toda una militancia política muy fuerte, pero hicimos un recorte para hablar solamente de su actuación como jefe de policía, que le termina costando la vida. Que le termina costando la vida. Y que en su momento quieren hacer pasar como que eso fue una riña callejera. Claro. Es más, así lo juzgan a Pavicevich, que es el asesino. Mirá, claro, lo juzgan como si fuera una muerte en riña, que es un delito menor, que solamente tiene 3 años de condena como máximo. Él es juzgado así, asesino, y de esos 3 años cumple solamente 1 año por buena conducta, también teniendo en cuenta que fue juzgado en época del proceso, ¿no? Antes de la democracia. No fue el crimen de Rubén Fortuny instalado como un crimen de lesa humanidad, no entró dentro de todos los juicios que ya vimos, como la causa Aragón y todo esto, sino que ya fue juzgado antes con esta precariedad, ¿no? Y el asesino ya falleció también, ¿no? Claro. Bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? La verdad que debe haber muchas figuras para rescatar que han quedado, como vos decías, Sandra, en el anonimato, ¿no? Y que la verdad que desconocemos cuál ha sido esa actuación y esos puntos de inflexión por ahí que han llevado a que todo esto se siga dando, ¿no? Que todo esto siga aconteciendo. ¿Tenemos imágenes para ver de esto? Sí, hay unas imágenes en crudo de lo que fue el rodaje, que duró toda la semana pasada, y bueno, entrevistando a distintos personajes que tuvieron que ver en la vida de Fortuny, y bueno, incluso a sus hijos. Perfecto, bueno, vamos a compartir entonces estas imágenes. No sé si me quieren ir contando. Bueno, el entrevistado que está en ese momento era el que vimos anteriormente, era Martín Ávila, sí, el abogado que estuvo en el juicio de Miguel Ragone como querellante. Como secretario de Derechos Humanos de Nación en ese momento, me parece. Sí, representando al Estado Nacional, provincial también, y a la Cámara de Diputados. Y en estas últimas imágenes es Rubén Fortuny, hijo, sí, ¿no? Que se parece muchísimo al padre. Físicamente sí, se parece mucho. Claro, ese es el señor Alejandro Arlos. Sí. Ahí estamos con Rubén Fortuny, que, bueno, en ese momento, en la muerte de su padre, ella es Marcela Fortuny, la otra hija. Rubén tenía 6 años, es él quien estaba de la mano de su padre cuando es asesinado de un tiro, ¿no? Sí. Sí, lo matan de un tiro en el pecho con total impunidad, el asesino escapa. Bueno, y ese es el Rocco, el perro de Rubén. Ahí están entonces las imágenes de cómo iba transcurriendo esto. Toda la semana pasada estuvieron en haciendo todo este trabajo. Sí, una semana intensa de rodaje, todo el día, y moviéndonos a la casa de los entrevistados, también utilizando la biblioteca provincial, como ven ahí, en donde está Alejandra, una investigadora que ya participó en otro documental que tiene que ver con la memoria, que es el de Andrea Rico. También estuvimos en la casa de Benjamín Toro, este gran poeta salteño, que conoció a Rubén Fortuny por su calidad de periodista, y él justamente estuvo encargado de decir el poema que Walter Adet en su momento le dedicara a Rubén Fortuny. Así que también obras artísticas fueron dedicadas a Fortuny, porque un poeta de la talla de Walter Adet y este inmenso narrador latinoamericano, ya que es Galeano, se ocuparon de Fortuny. ¿Qué duración tiene el documental cuando esté terminado, ya cuando esté listo para ver?